Hola a todos, feliz día, o bueno, feliz presente, porque no sé cuándo vas a ver este vídeo. Bueno, hoy Felipe y yo tenemos una propuesta que es hablar sobre Mercurio, ¿sí? Mercurio como también agente que nos ayuda a vincularnos a los unos con los otros y con nuestro entorno. Y hemos titulado este vídeo como Mercurio, el planeta de las mil caras. Y bueno, queremos un poco explicaros por qué lo hemos titulado así, ¿verdad, Felipe? Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez aquí, que los dos, bueno, eso ya lo saben los que nos conocen, somos unos apasionados de la astrología y venimos a disfrutar y a compartir nuestros pensamientos, nunca mejor dicho, ¿no, Felipe? Claro que sí, Carmen. Hola a todos y como siempre, pues un placer compartir espacio y tiempo contigo, Carmen, y con todos y todas las que nos ven, nos escuchan. Sí, Mercurio es un planeta que su función es pensar, es lo cognitivo, es la mente. Entonces, allí donde tengamos a Mercurio, vamos a tener mucha información sobre cómo es la mente de la persona, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, primero hablando de Mercurio, ¿verdad? De manera Sí, global, y después haremos, como siempre, ese viajecito por el zodiaco de Mercurio signo por signo. efectivamente, eso que nos gusta mucho a nosotros. Bueno, pues si hablamos un poco de la mitología griega y nos vamos a Hermes, eh, podríamos comprender por qué, digamos, por la vida de Hermes, podríamos comprender por qué llamamos a Mercurio el planeta de las mil caras. Y es porque eh, desde la mitología, digamos, ha vivido un montón de experiencias, se ha mostrado de formas muy diferentes. Pues, por ejemplo, robó a Apolo el ganado de bueyes, ¿sí? O sea que también se le considera el mago, se le considera el artesano, el comerciante, el que sabe negociar, ¿sí? También el mensajero de los dioses. Podía hablar de Dios a Dios como de Dios a los mortales o de mortales a mortales. O sea, eh, este mensajero está abierto, muestra todas sus facetas para conectarse desde la parte más divina a la parte del inframundo, ¿no? Porque de hecho es el único que accede al inframundo, el único que se le posibilita hablar con Hades. De hecho, en la mitología sabemos que Hades roba a Perséfone y allí la transforman. Entonces es Mercurio el que negocia, negociante, mediador, comerciante, con Hades para que permita a Perséfone lo que es llevarla al mundo de lo real, ¿no? De la tierra para seguir cultivando con su madre, ¿no? Durante 6 meses pacta de que durante 6 meses está el cultivo de las plantas y de la agricultura y otros 6 meses está con Hades en el inframundo, ¿no? O sea que ya vemos que es un planeta que es muy rico en cuanto a diversidad, en cuanto a movimiento, ¿sí? Puede explorar tanto el inconsciente como el consciente. Puede hacer ese puente de unión y traer del cielo a la tierra, pues, un mensaje. Entonces, esta es la propuesta. La propuesta es ver a este planeta en nuestra carta natal, por signo, por espacio que ocupa, también lo vamos a ir viendo, y ver cómo son nuestros pensamientos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Explorar un poco más profundamente en esa parte, como muy bien ha dicho Felipe, mental, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener de ello? Porque mirad, muchas veces nos encontramos con una persona en la calle y decimos, ¡ay, qué antipático es! ¡Qué antipático es que ni habla! Y no sabemos nada de esa persona, no sabemos dónde tiene Mercurio y qué asociaciones tiene con otros planetas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, indagar, ¿sí? Y explorar, como bien dice Mercurio, vamos a explorar todo esto. Sí, fíjate que viene Mercurio, es el hijo de Zeus y de Maya, es Hermes, ¿verdad? Y nace tan inquieto, nace tan inquieto que salta de su cuna y Totalmente.
y se encuentra una tortuga y de la tortuga mata la tortuga y hace una lira con eso, ¿no? O sea, esto ya habla muchísimo de quién es Mercurio. Mercurio es la inquietud del niño que no puede parar quieto de crear todo el rato y de explorar el mundo. Entonces, Sí. en esta exploración aparecen pues un montón de recursos. El recurso creativo, el recurso de la mentira para hacer que sea verdad, es decir, del juego del mercado también, ¿no? Ujú. Porque es un buen comerciante, porque es capaz de venderte hasta una nevera en el Polo Norte, ¿no? O sea, la palabra es su medio. Pero claro, para decir algo, primero tengo que hacer como un proceso mental, es decir, uno no sale hablando. Tenemos que tener primero una mente esponjosa que se va como configurando a través de estímulos, por ejemplo, de los estímulos maternos o paternos, a través de la cara, de los gestos, de las manos, de cómo la madre o el padre toca la carita o el cuerpo del bebé. Entonces se va estimulando el cerebro a través de esas conexiones eléctricas, ¿verdad? Neuronales. Creo que es un poco así, yo no soy experto, pero creo que es un poco así. Y después nos tenemos que dar cuenta de con quién habla un bebé. Primero no habla, balbucea, y después con quién habla, con los próximos, con esos vínculos que aparecen en la vida de manera obligada. Es decir, Mercurio nos está diciendo que estos son los vínculos que a mí me tocan para que yo explore mi mente, evolucione mi mente, conozca mi mente, porque me van a traer justamente lo que yo no soy y también me van a mostrar lo que soy. Entonces, este juego de hermanos o primos o vecinos o compañeros de trabajo son los vínculos obligados que determinan Mercurio, pero son todos Mm. mentales, todo a nivel mental, todo a nivel cognitivo. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo este juego mercurial en el que ahora vamos a hacer este recorrido para mirar un poco. Sí, y además que donde tengamos nosotros Mercurio en nuestra carta natal, en la casa en la que estemos, estamos destinados de alguna forma a explorar la mente, ¿sí? A ver cómo nosotros nos asociamos con el entorno, también a tener una mente flexible y joven, abierta a lo inesperado, por ejemplo, a lo que no está de tal forma estático y, y de alguna forma estructurado, ¿no? Sino de estar abierto y ser jóvenes, ¿no? Porque Mercurio es un planeta muy joven. De hecho, las personas que tienen mucho Mercurio en su carta natal, sobre todo los de Géminis, son personas que de mayores tienen un aspecto muy juvenil, ¿no? Y también toda la facilidad que, o no, que podemos tener a la hora de relacionarnos con las manos, ¿sí? Sobre todo Virgo. Ya sabemos que Mercurio se asocia a dos signos, a Géminis, ¿m? Que es quizás más comunicativo, más mental, y a Virgo, que también que lo es, pero es más introspectivo, ¿sí? Necesita de un mayor análisis, de una mayor discriminación de la información para lo que es después comunicar, ¿no? Y ambos tienen mucha facilidad con las manos, ¿sí? Por ejemplo, si nos toca un Mercurio en casa 5, podemos pensar que esa persona tiene una mente muy creativa, muy artística, ¿sí? Que a lo mejor hace cosas mm, de arte, pero que tengan que ver con las manos, ¿sí? A lo mejor es la escritura, a lo mejor es, no sé, algo de artesanía, algo que tenga que ver con esto. Entonces, vamos a ir viendo, Felipe y yo, por signo también y por casa, que nos podemos encontrar con Mercurio ahí, ¿no? Para explorar. Sí. A ver, Mercurio es la palabra, también es el gesto, también es el entendimiento, también es, como dice Carmen, cómo muevo las manos, cuando hablo, son los brazos también. Entonces, la gestualidad completa, esto que hago yo, esto es mercurial. Hablo y me expreso con la boca, ¿verdad? Con las palabras, con la cara, con los brazos y las manos. Eso es mercurial. Y después qué interesante, ¿no? Porque la Biblia dice, creamos o no, en todo esto, y el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra es
uno de los primeros escalones para la materialización de algo. Y la palabra sana. De hecho, por ejemplo, en terapia se utiliza la palabra, en las constelaciones familiares se utiliza la palabra como manifestación mágica del paso anterior a una manifestación de algo. Entonces es súper interesante cómo este Mercurio, el planeta de las 1000 caras, tiene muchísimas funciones y nos está hablando de muchísimas cosas en nuestra carta. Entonces va a estar siempre muy cerquita al Sol, o hace conjunción o hará un sextil. No más de 28 grados se puede Vamos en el separar. sextil, exactamente. Siempre está rondando el Sol, ese es, digamos, el lugar de Mercurio. Así que donde tengamos al Sol vamos a tener muy cerquita a Mercurio. Esto también es algo interesante porque la gente a veces pregunta, yo nunca encuentro cartas que haga Sol oposición Mercurio. Bueno, ni te la vas a encontrar. Ni Así trígono, que, ni sextiles, ni cuadraturas. exactamente. Después de la astrología antigua o tradicional, hablan también de un Mercurio combusto, que es cuando hace conjunción partil con el Sol. Y que si eso era fatal y tal. Y después Mercurio retrógrado, que si también fatal, oye, que no. Estamos viendo, ¿verdad? A través de la experiencia, miles de cartas, miles de vidas donde las personas tienen Mercurio combusto o Mercurio retrógrado y no hay ningún problema. De hecho, tenemos el Mercurio que necesitamos tener para ser lo que somos. Así que no hay buenos Mercurios ni malos Mercurios. Esto creo que es importante también reseñar. Muy importante porque sabemos que hay una parte de la astrología que habla de dignidades, ¿sí? Planetaria, de si un planeta está en exilio, en caída o está en domicilio según el signo que la acompañe, ¿no? Yo desde mi punto de vista considero que tenemos el Mercurio que tenemos que tener para desplegar el ser que somos, ¿sí? De hecho, es el comunicador de esa esencia, de esa luz que llevamos dentro. Así que no veo ahí ningún tipo de problema, ¿sí? Yo conozco muchas cartas que tienen un Mercurio perfecto lleno de trígonos y está muy bien posicionado, ¿no? Y sin embargo la persona no vive su Mercurio desde ahí. ¿Por qué? Pues porque quizás vive desde el más lo lunar o yo qué sé, o tiene un planeta angular fuerte como Júpiter y en vez de ser flexible es muy dogmático. Es que, claro, estos vídeos son complicados hacerlos. ¿Por qué? Pues porque siempre nos vamos a quedar muchísima información fuera y la gente va a decir, no has hablado de esto, no has hablado de lo otro. Yo tengo este Mercurio en Aries y no me representa. Claro, estos vídeos, ¿verdad, Carmen? Son simplemente un juego muy descriptivo a nivel general y no podemos observar en los vídeos la realidad de nuestra vida, sino ir cogiendo. Estos vídeos son juegos mercuriales. Estos vídeos Totalmente. para dar una información que es un poquito superficial, ¿verdad? Y desde ahí, pues ir enganchando con otras cosas quizás más profundas, pero para eso hay que hacer un trabajo personal. Así que estos vídeos hay que tomarlo como lo que son, como informaciones sesgadas, Orientativo. ¿verdad? Exactamente, orientativos y ahí Ujú. vamos. Bueno, Y ¿te parece? Vamos. sí, lo que tú y yo pretendemos es abrir una puerta o una ventanita, lo que sea, para la autorreflexión, para Eso. el autoconocimiento, para saber un poquito más de nosotros mismos, ¿sí? Para no vivir en automático, sino vivir cada vez más desde nuestra esencia. Entonces, bueno, lo ideal siempre es el estudio completo de la carta natal, que lo pueden hacer a través de Felipe o de mí perfectamente. Y después, si os interesa este tema, pues ya sería entrar en cursos, que sería algo mucho más mm, profundo. Comprometido, comprometido. Sí. Sí. Bueno, eh, vamos Vamos. a hacerlo por signos. Venga, Carmen. Vámonos. Vamos a empezar con Aries, que ya sabemos que es el primer signo de zodiaco. De todas formas, voy a hacer digamos, una breve síntesis como buena sagitariana de qué nos podemos encontrar por elementos, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen Mercurio en fuego, que ahora lo vamos a ver, que es Aries, Leo y Sagitario, son personas de pensamiento intuitivos. Las personas que tienen Mercurio en aire, que ya sabemos que son Géminis, Libra y Acuario, son personas que el pensamiento es más objetivo, más
frío quizás y desapegado. Las personas que tienen Mercurio en tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, el pensamiento es más concreto, es más práctico, necesita seguridad de las cosas. Y las personas que tienen Mercurio en signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, son personas que son pensadores sensitivos y sensibles y que se basan en sus sentimientos para expresar y comunicar. Esto es un prepísimo, lentísimo tipo de pensadores que somos. Y ahora nos vamos a meter ya con Aries. Vámonos. Bueno, Aries, madre mía, las personas que tienen Mercurio en Aries, ellas se las ven, porque son las primeras en hablar, ¿verdad, Felipe? Pues podemos decir también, Carmen, Sí, Mercurio en Aries o Mercurio en casa 1 o sí, Mercurio en aspecto con Marte. sí, efectivamente, sí, aunque sea un brevísimo resumen, pero sí, efectivamente, ¿no? Entonces las personas, como bien ha dicho Felipe, que tienen Mercurio o por signo, por casa o por aspecto con Marte, tienen la tendencia a ser los primeros en hablar, a tomar la iniciativa en una reunión, ¿no? Cuando estamos en un grupo de personas que no, quizás no nos conocemos y hay un tema a debatir, normalmente, ojo, normalmente hay una tendencia a que los primeros en hablar sea algún signo de fuego, ¿sí? Sobre todo los de Aries. Eh, Fijaros el pensamiento en un signo tan rápido como Aries, ¿sí? Tan veloz como Aries, ¿eh? Captan las ideas rápido, aprenden rápido y dicen también rápido. Ahí no hay mucha reflexión, Felipe, ¿no? También pueden ser personas muy inspiradoras. Los de fuego son personas inspiradoras porque son personas pensadores intuitivos, ¿no? Se conectan con algo que surge dentro y lo comparten. También, y sobre todo, como bien dijo Felipe, la palabra es el vehículo para que Mercurio inspire o destruya, ¿sí? Pero desde Aries es una palabra que puede ser más bien inspiradora, aunque también puede ser muy, ¿verdad? Muy directa, Son arqueros, arqueros de la palabra. sí, No muy significa competitivos también. que son arqueros de la palabra, pero no siempre tienen que dar en la diana. Es decir, pueden fallar en lo que dicen y Totalmente. pueden decir cosas que no son. ¿Por qué? Porque se atropellan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Mercurio-Marte y yo muchas veces no soy muy reflexivo. Digo lo primero que aparece en mi mente y lo lanzo. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque eso es, claro, eso es el fuego. El fuego es puro instinto y para adelante voy. Entonces, a veces vamos a acertar, a veces no. Esto es así, es como el que dispara o el tira flecha o una piedra, no sé. Y allí vamos, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque son como un Mercurio muy motivador, Exacto. precisamente porque activa cierto componente en los demás. Es como bueno, como si prendiéramos mecha a algo, ¿no? Entonces ahí aparecen los fuegos artificiales, ¿no? Sí, por ejemplo, la figura del comerciante, pues sería un comerciante muy, muy rápido, con mucha capacidad de hacer cosas y de poner en marcha objetivos y proyectos, ¿no? Ah, esto lo voy a vender yo enseguida. O sea, tienen esa movilidad, son Competitivos sobre todo, ¿no? muy, muy competitivos, muy Competitivos competitivos. porque yo quiero hacerlo el primero, yo quiero ser el primero. Yo digo que son los primeros que descubrieron el oro en el siglo XVIII en Estados Unidos. Sí, esos yacimientos de oro que se hicieron, hubo gente que se hizo rica, esos son los de Aries, seguro. Sí. Bueno, lo que tienen que aprender los mercurios de Aries es a tener en consideración al otro. El ritmo del otro, las maneras del otro van a ser diferentes. Entonces, claro, dar espacio, que sería Libra, ¿no? Doy espacio también a que el otro hable, a que el otro también se exprese. Esto sería una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Si tenemos Mercurio en Aries o Marte. Tenemos que dar espacio para que el otro también pueda tomar la palabra y pueda expresarse. Sí, hay una cierta impaciencia, porque ya la ha captado. O sea,
Ahora vamos a ver a Tauro, vamos a ver que es completamente distinto. Aries ya ha captado la información, ha captado lo que se tiene que hacer y no se lo piensa dos veces. Eso Va, es. va. Claro, Entonces, claro. claro, Fíjate, Carmen, que no es la sensación puede ser de impaciencia, pero simplemente es lo que acabas de decir. Esto ya está dicho. Venga a otra cosa, ¿no? exacto. Y eso, o sea, muchas veces no hay eh, como un mal rollo, ¿no? En Aries, es decir, joder, tío, no es que no me dejas descansar, no me dejas. Pero venga, si ya está hecho, ya, pero la otra persona a lo mejor no. Ahí es donde digo que tiene que dar espacio a la otra persona y al ritmo del otro, ¿no? Yo he sido siempre muy así. Siempre he querido que, venga, vamos más rápido, venga, caminar más rápido, decir más rápido, ir todo más rápido, ¿no? Y la gente dice, no, necesito más tiempo. Entonces yo decía, pero si ya está hecho. Bueno, ya está hecho para mí, pero quizás para la otra persona no. Entonces tenemos que aprender eso, a dar espacio y ritmo al otro. Es complicadísimo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, muy interesante el coger a gente para hacer un trabajo con distintos signos mercuriales y cómo cada uno procesa la información, porque también Mercurio nos ayuda a percibir, a procesar la información, la, digamos, digiere y después la comunica, ¿no? La comunica desde esa percepción, claro. Entonces, yo me imagino a un Mercurio, como tú muy bien has dicho, un Aries, Mercurio, Marte, al lado de Mercurio en Tauro, que ahora lo vamos a ver, y cuando ya Mercurio en Aries ha hablado, se ha acabado todo, Mercurio en Tauro todavía no ha empezado. Imagínate tú a la hora de hacer una lista de cosas que tenemos que hacer a nivel profesional. Mercurio en Aries ya la ha hecho y Mercurio en Tauro dice, espera, 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 vamos a ver, vamos a ver, yo tengo que sentirme seguro de que esto lo vamos a poder desarrollar, lo vamos a hacer de una forma concreta y práctica, ¿no? Ya me estoy metiendo en Mercurio en Tauro, ¿no? Sí, porque Aries es rápido y Mercurio es lento. Esto no quiere decir que sean mejores ni peores. Yo quiero quedar claro que la astrología es neutra. No hay nada bueno ni nada malo. Hay ritmos, ¿sí? Hay ritmos. Entonces, fijaros, una persona con Mercurio en Tauro necesita su tiempo para procesar la información. Es un rumiante, ¿sí? Absorbe una información y como los rumiantes, ¿no? Que la regurgita, Lo regurgitan, sí. claro, 4 veces. Entonces, ¿por qué? Porque cuando del pensamiento se pase a la acción, ¿sí? Porque primero es el mundo de las ideas y después actuamos, eso tiene que estar de una forma sólida, concreta, y la persona se tiene que sentir segura de que eso se puede hacer de alguna forma, ¿sí? Sí. También una cosa muy interesante es, ¿qué le interesa a una persona con Mercurio en Aries? ¿Qué le interesa a una persona con Mercurio en Tauro? ¿Sí? La persona con Mercurio en Aries le va a interesar todo lo novedoso, ¿sí? Algo que digamos, de alguna forma encienda su chispa, no las cosas tan definidas. A Mercurio en Tauro, ¿qué le va a interesar? Pues todo lo que sea el mundo material, el dinero, ¿sí? Las posesiones, el que sienta bueno, que su supervivencia de alguna forma está garantizada. Sí. Lo has dicho prácticamente todo, pero fíjate, si Mercurio en Tauro acumula información, la acumula, la va escuchando, la va leyendo, la va asimilando, ¿verdad? En ese rumiar, va como masticando y él se toma su tiempo. Y después cuando dicen suelen ser muy económicos. ¿Por qué? Porque lo tienen ya todo muy bien dispuesto, ¿no? Entonces, lo que dicen suele ser siempre como de peso. Es decir, pim, pam, pum. Y ahí se quedan. Entonces, uno de los grandes problemas de Mercurio en Tauro es la terquedad, es la fijeza en lo que ellos piensan, porque han invertido un tiempo y una energía en discurrir, ¿no? En dirimir, en buscar algo que sí es, lo han constatado además.
Entonces, como para moverles luego desde ese lugar, ¿no? Hay una idea fija. Y entonces son muy económicos porque han invertido mucho tiempo. Entonces lo que tienen que aprender es a transmutar esas ideas para que no se conviertan en ideas fijas, ¿eh? Esto es Sí, interesante también. sí, efectivamente, una de las cosas que podemos ver a través de Mercurio es nuestra capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, claro, como tú dices, una persona, Mercurio en Tauro, que ha tomado su tiempo en algo, cuando lo aprende, lo aprende. O sea, eso ya está ahí de una forma muy fija, que puede ser positivo en algunos aspectos, pero también es necesario, como dice Felipe, no acumular ese exceso de pensamiento y empezar a drenarlo, que sería a través de Escorpio, ¿verdad? Empezar a drenar, alquimizar, para que ese pensamiento se transforme En otra cosa. en otra cosa. Exactamente. He pensado esto hasta este momento, veo que esta idea ya no da más de sí, no es útil y ahí tengo que empezar a hacer la alquimia, es decir, tengo que buscar otras maneras de pensar en esto. Esto, claro, hacerlo voluntariamente es muy complicado para Tauro. Normalmente entrará en crisis para hacer este trabajo. Se trata de no sufrir mucho o más de la cuenta. En este sentido, en el momento en el que yo sienta que lo que pienso me hiere o va en contra de la vida, ahí yo voy a tener que hacer un esfuerzo desde la conciencia, que ahí es desde donde se trabaja muy bien la astrología, ¿no? El darme cuenta de que es momento de hacer una alquimia con este pensamiento. Pero necesitamos entonces que este Mercurio en Tauro esté muy consciente de sí mismo, de que ese es un mecanismo que se genera en esa persona y estar ojo a visor para que cuando pase esto yo tenga la habilidad, porque iría además de manera coherente con la energía taurina, es decir, como yo soy práctico, tengo que saber que esta energía ha de ser transmutada. Pero es muy complejo, ¿eh? Sí, tú fíjate, Felipe, ahora tenemos, como tú ya sabes, Urano en Tauro Sí. y está desmantelando todas las estructuras mentales de aquellas personas que tienen Mercurio en Tauro. Se pueden sentir como muy, un poco perdidos, ¿no? Es decir, bueno, esto que yo lo tenía como algo sólido, concreto, estructurado este pensamiento, con un tránsito de Urano nos desmantelan todo, porque se necesita renovar toda esa capacidad, digamos, de conectar con la información, percibirla, digerirla. O sea que esto es Muy bien. fuerte. Mercurio Géminis, que Vámonos para allá. es su Bueno, casa, es una de sus casas. sí, se dice que está en dignidad, ¿no? Pero bueno, yo ya creo que cada Mercurio aporta lo suyo y es maravilloso. Mercurio en Géminis son gente muy curiosa, son personas que tienen esa chispa de estar abierto al mundo, de estar abierto a lo que se cuece, a la información que circula. Son personas inteligentes, ¿sí? Como es de aire, el Géminis es de aire, pues están mucho en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces son intelectuales, son personas que tienen una rapidez mental también y son también elocuentes y rápidos a la hora de hablar, pero no como Aries, sino porque, digamos, tienen una facilidad verbal, ¿sí? Son personas que, algo que me gusta mucho, yo tengo muchos amigos que tienen Sol en Géminis y también algunos tienen Mercurio en Géminis y tienen un sentido del humor maravilloso. A mí eso pues, me encanta de ellos, ¿no? Y sí, también que pueden albergar varias opiniones y que según el día de que estén más conectados con el inconsciente o con el inframundo, con el Olimpo, pues te pueden decir una cosa u otra. Que de hecho hay personas que dicen, que pueden decir que son contradictorios o que mienten, ¿sí? Y yo creo que no es así, yo creo que es que un día tienen una visión desde un ángulo y otro día tienen una visión desde otro.
Porque también hay un poco de dispersión ahí, ¿verdad, Felipe? Sí, porque son versátiles, son audaces, están en diferentes conversaciones a la vez y están perfectamente, no se enervan. ¿Por qué? Porque es su medio, el medio de la información. Están como pez en el agua, ¿eh? Están hablando por teléfono mientras están a lo mejor jugando a la maquinita y la tele puesta con la radio y la abuela diciéndole otra cosa. Y están perfectamente en esa cosa multidimensional, pero todo en relación a la información, al juego, a la expresión, al movimiento mental. Tienen una mente súper ávida, súper abierta, son como multitareas, ¿no? En este sentido. Y así van a tener que aprender a crear sentido con todas estas cosas que parecen disgregadas. Es Ujú. decir, van a tener que aprender un poquito de Sagitario, aprender a, a no decir cualquier cosa, sino a decir algo que tenga un sentido unitario. Pero esto para Géminis es muy complejo. ¿Por qué? Porque suele quedarse muy embobado en ese picoteo, ¿verdad? Que muchas veces suena como más superficial, de decir, mira, es que estaba hablando de esto y hemos acabado hablando de otra cosa muy diferente. Y es que a Géminis no le interesa tanto profundizar como el conocer diferentes partes. ¿Eh? Claro, es más estudiante que maestro, aunque yo creo que los dos, el eje Géminis-Sagitario, los dos son estudiantes y maestros, ¿no? Pero hay veces que Géminis está más orientado al adquirir información, pero no hace una síntesis de aquello que, que ha escuchado, que Es de alguna... el eterno estudiante. ¿Eh? Nunca estoy preparado para enseñar, solo quiero saber y saber y saber. Tú a un Mercurio en Géminis le dices cómo se hacen en los tornillos y te dice que ha visto 3 documentales de eso y te lo explica y dentro de 4 días le dices que cómo se hacen los tornillos y ya se lo ha olvidado. ¿Por qué? Porque la información la cogen y la utilizan en ese momento, les parece atractiva en ese momento y después la olvidan. A lo mejor no la olvidan según el mercurio que tengamos, ¿verdad? Si tiene o no tiene buena memoria esta persona, habría que mirar más datos de la carta. Pero suelen ser, pues eso, personas que utilizan recursos memorísticos para el ahora y gozan mucho con todo eso. Gozan mucho. Se Sí, mueven muy bien, son grandes vendedores también. exacto, ahí podemos encontrar muchos periodistas, ¿verdad, Felipe? Personas que se dedican a la comunicación de cualquier tipo, porque claro, tienen esa habilidad, la habilidad de asociar mucha información y de poderla verbalizar, ¿no? Hay una cosa, Felipe, que también quisiera decir, y es que Mercurio también nos habla de los hermanos, digamos, cómo es la relación con nuestros hermanos, ¿no? Si es con, Hermanos, primos, vecinos. exacto, con el entorno. Sí, es que son los vínculos obligados, esto es importantísimo. Porque si no tengo hermanos, quizás sí tengo primos, pero si no tengo hermanos ni primos, tendré vecinos, pero si no tengo hermanos, primos ni vecinos, tendré compañeros de trabajo. Son los vínculos que me tocan por destino, yo no los elijo. Efectivamente. Y claro, entonces según el signo, por ejemplo, en Aries, pues pueden ser hermanos muy inspiradores, pero también muy competitivos. ¿Vale? Exacto. Si es en Tauro, pues pueden ser hermanos que están más dedicados a lo que es el obtener placer, el estar más asociado con la belleza, con la naturaleza. Bueno, a lo mejor son hermanos que viven en el campo, ¿sí? Si son hermanos en Géminis, pues Mercurio en Géminis, pues pueden ser hermanos que Gemelos o mellizos. sí, o que hay mucha comunicación entre ellos. ¿M? También el tema de la paridad, eso es otro tema que Ante- a explorar, ¿sí? Entre esos hermanos. Sí. Pero también nos habla de ese tipo de hermanos que tenemos. Mm. Muy bien, vamos con Mercurio en Cáncer, Carmen. Vámonos para allá. Bueno, esto, cáncer es un signo de agua, con lo cual es subjetivo, ¿sí? Os recuerdo que los signos de fuego y tierra, perdón, fuego y aire son objetivos y tierra y sobre todo agua son más subjetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un Mercurio en cáncer? Primero ya no estoy hablando de introspección, de timidez, de reserva, ¿sí? Yo no voy a comunicar lo que siento y lo que pienso con cualquiera. Se lo diré a mi entorno,
¿sí? Al amigo íntimo, aquella persona con la que me siento cómodo compartiendo. Entonces, son personas que, según los sentimientos que tengan, la emoción que tengan, según cómo se perciban, así es como comunican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un Mercurio en Cáncer, que tú no sabes cómo se va a levantar, porque Cáncer tiene que ver con los ciclotímicos. Entonces, espérate, voy a mirar cómo está la luna, a ver cómo estamos, ¿no? Yo es que conozco mucho Mercurio en Cáncer. Entonces, según ese estado emocional que esté, así también van a comunicar y también sus pensamientos están más asociados a ese mundo interno, íntimo, ¿sí? Personal. ¿Mm? También habría que explorar el vínculo con mamá, ¿sí? Si mamá les dejó o no les dejó explorar su entorno y abrirse un poquito más a su entorno o no. Niño, aquí no se dice nada fuera de casa. Lo que es de casa se queda en casa y no hay más. ¿Sí? Mm. Entonces, ahí habría que ver también eso, ¿no? Con respecto a qué vínculo con la madre, ¿no? También a mí me gusta mucho este Mercurio en Cáncer porque primero absorbe cómo está la persona con la que está tratando, ¿sí? La absorbe, la siente y suele decir aquello que la otra persona necesita escuchar. Es como que son muy buenos acompañantes, sobre todo cuando hay un tema emocional duro, ¿no? Ese Mercurio en Cáncer te puede comprender en todo lo que es su sentimiento, ¿no? También me gusta porque pueden estar muy en contacto con su alma, ¿sí? Y ser portavoces de lo que dice su alma. Y es muy curioso que les interesa temas más conectados con el pasado que con el futuro, ¿sí? Entonces a lo mejor les gusta hablar de arqueología o de temas que sean de historias, ¿sí? Cosas más bien del pasado. Les gusta comentar sucesos que han pasado en la familia. ¿Te acuerdas cuando la abuela dijo no sé qué, no sé cuánto? Es algo más íntimo, más reservado, más intuitivo. Sí, son melancólicos también, porque están muy aferrados a los enlaces o vínculos afectivos. Van a decir cada vez más y mejor a medida que se vayan sintiendo más seguros, con lo cual necesitan un tiempo, ¿no? Un Mercurio en Cáncer no va a decir rápidamente, a no ser que sea un Mercurio Marte como yo, pero como soy Sol en Cáncer, pues tengo que tener un periodo de tiempo, a lo mejor corto, pero necesito un periodo de tiempo para poder lanzarme y sentirme en casa para decir lo que siento y lo que pienso, ¿no? Entonces son mercurios que a veces son muy defensivos, porque son muy conservadores también en este sentido, ¿no? Entonces, yo puedo hablar mal de mi hermana, pero tú no, ¿sabes? Cualquiera toca la familia. Exactamente. Entonces, yo puedo criticarles todo lo que yo quiera porque son míos, son míos. Entonces, los quiero. No hace falta que, ¿verdad? Que lo diga porque ellos saben que los quiero. Entonces, me puedo meter con ellos porque el afecto está como garantizado en este sentido, ¿no? Después también son personas, como tú has dicho, algo muy bonito de un Mercurio en Cáncer, es que yo al escucharte sé lo que necesitas oír. Porque claro, Cáncer nutre a la otra persona de la necesidad, para que pueda crecer esa persona. Entonces yo estoy muy atento siempre a lo que la persona necesita escuchar. Si es un chiste, pues se lo hago. Si es una motivación, pues le pincho. Si es cualquier cosa, ¿no? Entonces sí es verdad que un Mercurio es muy afectivo y muy al tanto, ¿no? De lo que el otro necesita. Y es verdad que somos muy ciclotímicos. Sí, no sabemos cómo vamos a estar mañana. Entonces, esto no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. Entonces, Efectivamente. cuando yo, por ejemplo, me levanto con el pie izquierdo y estoy más bien enfadado, no es algo que me pase con alguien, es algo que me pasa a mí conmigo. Porque Mercurio también habla de la relación que yo tengo conmigo mismo, con mi propia mente, cómo me hablo yo a mí mismo. Esto también es de Mercurio, es muy interesante. ¿Qué tipo de Mercurio tengo? ¿Qué mente tengo? Conmigo Mm, mismo. sí. ¿Qué tengo que aprender con? Pues lo que me daría Capricornio, más objetividad, separarme un poco de mi afecto en el momento de tener que pensar algo.
No ser tan sumamente subjetivo y emocional, sino ser más maduro. Finalmente es eso. Porque un Mercurio en Cáncer es muy jovial, es muy infantil, es muy caprichoso también, ¿no? Está conectado con las mujeres de su familia, les importa muchísimo la madre, normalmente tienen más hermanas Y lo que femenino. hermanos, Es un Mercurio muy femenino muy y además femenino. sí, y muy vinculado a memorias ancestrales. Es total. Por ejemplo, imagínate un Mercurio en Cáncer en casa 12. Pues es Oh, una persona, claro, que está muy atrapada por memorias, sobre todo de las mujeres, ¿eh? Pero sobre todo de los afectos del sistema. ¿Eh? por la Muy tribu. interesante. De la tribu, sí, 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 sí. También le Venga, puede interesar mucho, Felipe, todo el tema de lo que pasa en el país o en el pueblo donde reside. sí, Mucho. sí, sí. Muy interesante hablar de todo eso, ¿no? Sí. Si no es del país, del pueblo, si no es del pueblo, es de mi aldea, si no de mi barrio, sino de lo próximo, ¿no? Sí. Mm. Bueno, pues nos vamos con Leo. Vámonos con Mercurio en Leo, que es otro signo de fuego. Y recordamos que todos los signos de fuego son muy intuitivos, son subjetivos, ¿vale? Están más conectados con, digamos, con la pasión, en el caso de Leo, con el corazón, ¿sí? Con esa mente que puede ser muy poderosa, ¿eh? Muy poderosa y, y a ver cómo te digo, y muy potente, porque cuando ese Mercurio Leo está en conexión con lo que profundamente es, con su esencia, está todo el tiempo irradiando mm, luz y pensamientos e ideas que están conectadas totalmente con su ser, ¿sí? También tenemos la otra parte, cuando no hay esa conexión con el ser y es con el ego, estamos conectados más quizás con la arrogancia, quizás, ¿no? También es una Narcisismo. mente muy artística, ¿no, Felipe? Sí, es que pueden ser muy narcisos, muy ególatras, y también, como tú has dicho, si están ubicados y están centrados en su, digamos, en su esencia, lo que dicen son grandes verdades no personales, sino Exacto. grandes verdades universales. ¿Por qué? Porque han conectado con su esencia y la esencia de uno nunca está aislada de la esencia de los demás. Entonces, aciertan mucho cuando son protagonistas, pero no para ensalzarse de manera narcisista, sino para dar sentido a ideas que son generales para todos, pero hay alguien que lo dice, hay alguien que lo firma. Entonces, yo, Felipe Ortega Regalado, digo esto, ¿eh? Pero no es solo una cosa mía, es esto para todos. Esto sería como coger también algo de Acuario, ¿no? Es decir, yo soy Sí. un individuo que forma parte de una comunidad. Esto es lo que tiene que aprender Leo, a formar parte de una comunidad sin perder su esencia personal, singular y, por supuesto, de ombligo, ¿no? O sea, él es él. Claro, son personas que transmiten con mucha confianza, ¿verdad, Felipe? También con una mente muy brillante, ¿sí? Porque, bueno, está en conexión con esa luz, ¿sí? Con esa Son- luz que además es una luz mm, consciente, ¿sí? Entonces, también tiene mucha capacidad de autoexpresión. sí, Puede ser muy creativo también con la palabra. sí. Ahí tenemos a los artistas. Sí, y se hacen muy atractivos a través de la palabra. Ellos quieren ser mirados a través de lo que dicen. Entonces la palabra es como un instrumento de foco, de luz. O sea, yo digo y al decir lo que quiero conseguir es que me miren. Aquí es donde digo que se puede uno volver un poco loco, en el sentido de, mira, qué egocéntrico, o mira este tío lo que acaba de decir. Qué importante, ¿no? Lo ha dicho él, pero qué importante. No él es importante, sino lo que dice él. Esta es la variante de Leo que me parece muy importante reseñarla. Totalmente, totalmente. Sobre todo para empezar a integrar el eje, ¿no? Que es Leo Acuario, ¿no? Para no estar en esa polarización, sino estar en la integración del eje, ¿sí? Em, una cosa que le pasa a Leo es que es un signo fijo. Entonces, al igual que, aunque no es exactamente igual como Tauro, pero que también puede haber una fijeza en su pensamiento, ¿no? Aquí se dice lo que yo digo, lo que yo he pensado y Y se se hace lo que yo. hace. Eso.
Sí, porque además tienen mucha capacidad de liderazgo, de organización, de administración. Normalmente tienen buenas ideas, ¿no? Entonces, pero también hay ahí como, mm, ¿qué se hace esto? ¿No? Y Sí, pueden porque ser son tan... Dime, directores. dime, Fran. Sí, Sí, son los directores. sí, Entonces, lo que yo digo es como para dirigir. Si no es así, siento que no tengo fuerza, siento que no soy importante y pierdo brillo, ¿no? sí. Y ya por último, decir que pueden ser un poco exagerados y dramáticos en su expresión, pero bueno, también lo hace muy atractivo. Bien, vámonos. Ahora con Virgo. Nos De vamos con tierra. Virgo. Quiero recordar, quiero recordar que Mercurio, digamos, se siente, bueno, no quiero decir que se sienta mejor, pero bueno, que digamos que en Géminis y en Virgo tienen ahí su domicilio, ¿sí? Entonces, es distinto el Mercurio de Géminis y el Mercurio de Virgo. Uno va hacia afuera y otro va hacia adentro. Virgo va hacia adentro porque es un signo de tierra y por tanto es subjetivo, pero sí tiene una gran capacidad de análisis, ¿sí? De discriminar la información. Géminis coge información de todos lados, pero Virgo la desmenuza, la discrimina, la ordena, la organiza y mira aquello que es necesario o no para a lo mejor un sistema. Esto es una cosa que tiene, pueden ser personas que hieren mucho cuando se ponen en el lado muy crítico y muy analítico, ¿no? Entonces, te dicen todos los defectos. Esto lo has hecho mal, esto no sé qué, pero porque en verdad comprenden perfectamente, saben perfectamente cuáles son los pasos, cómo hay que procesarlo, cómo hay que organizarlo, cómo hay que ordenarlo para que funcione algo, ¿vale? Entonces ahí hay dos cosas importantes, que es el detalle y la perfección. Pueden ser muy maniáticos, muy perfeccionistas, pero también es verdad que lo sacan todo. Sí, la diferencia entre Géminis y Virgo es importante eh, señalarla porque, claro, es Mercurio, es regente de Géminis y es regente de Virgo. Y la gente, cuando se inicia en astrología, dice, pero bueno, el mismo planeta para dos signos diferentes, pero lo has dicho muy bien, uno va hacia afuera y otro va hacia adentro. A Géminis, por ejemplo, te da una caja llena de documentos sobre gatos, por ejemplo, oye, búscame información de gatos. Y Géminis empieza, gatos, esto, y todo. Entra todo en esa caja. Pero Virgo dice, bueno, este es un gato montés, este es un gato doméstico, este es un gato persa, este es siamés, y te hace una caja con compartimentos de los diferentes gatos, de sus hábitos, de sus comidas y de los tal y de los cual, ¿no? O sea, Géminis te dice, aquí tienes todo, y Virgo lo tienes todo separado y clasificado, muy bien puesto. No sé si conoces la serie de Friends, amigos. Sí, me encanta. Mónica es una Virgo Bueno, absoluta, ¿no? Entonces, claro, ella se vuelve loca con la limpieza, con el orden. Cuando se casó creo que era, no sé, no me acuerdo, se casaba alguien y ella hizo un archivador con todo lo de la boda. Dónde se iba a comer, las flores que iban a atar, por orden alfabético, después por colores, después por tal, después por cual. El Mercurio en Virgo, ¿no? Es súper clasificador, analítico, del detalle y el error enseguida. Es como los intestinos, ¿eh? Porque sí. Virgo son los intestinos. Entonces, Mercurio, en esta función intestinal, absorbe los nutrientes que son necesarios. ¿Eh? Ujú. Son capaces de extraer y de ver el error perfectamente, están súper capacitados, ¿no? Son grandes arregladores también, entonces se convierten, por ejemplo, en grandes correctores gráficos Sí, o literarios, ¿verdad? sí. Me estoy acordando, Felipe, de una tía mía que tiene, bueno, tenía Mercurio en Virgo y tú abrías su armario, ¿m? Y las ropas estaban clasificadas por colores, por temporadas. Y debajo los zapatos
mm, que iban con esas ropas, ¿no? Impresionante, impresionante, ¿no? También un tema que le puede preocupar mucho a los mercurios en Virgo, el tema de la salud, ¿sí? Sí, Ahí hay muchos mercurios en Virgo que investigan, que quieren conocer más profundamente su tema de salud o de salud de otros también, alimentos que me pueden caer bien. Este tema incluso puede llevarlo a la obsesión, ¿eh? Algunos. sí. Tienen que aprender a ser más compasivos y a funcionar mejor en el caos. Para un Mm. Mercurio en Virgo, el caos es una cosa que les perturba muchísimo. Entonces Háblale tienen, de sentimientos. claro, tienen que aprender, claro, a funcionar de una manera más resonante con las cosas, digamos, naturales, donde no encaja lo cartesiano, ¿no? Lo cartesiano es de la mente humana y la naturaleza es caótica en sí misma. Entonces tienen que aprender a observar mucho otros recorridos que no siguen un proceso de A, B, C, D, E, F. ¿eh? Entonces, como les salga fuera de, como les saques fuera de este orden Sí. numérico, por ejemplo, se ponen un poquito neurasténicos, siendo un poco Mm. excesivos. Entonces tienen que aprender a ser más piscianos, a saber que no todo es posible verbalizarlo, a que hay que afectivizarse más con señalar, por ejemplo, lo que está mal, porque a veces es verdad lo que tú dices, ¿no? Que suelen ser muy hirientes, ¿no? En señalar lo que se ha dicho mal o lo que se ha hecho mal, ¿no? Entonces tienen que ser más compasivos, Mm. más Integrar también más la parte emocional, ¿no? Que bien. claro, ser más porosos en otros paradigmas, no solo en el mental, sino que la mente se esponje de otras variantes de entendimiento. Mm. A Entonces, esa pues, sensibilidad y esa vulnerabilidad que nos trae Piscis, ¿no? eso es. Y, Bien, a- y ahora vamos a Libra y fijaros que ocurre una vámonos a cosa. Libra. Sí, pues decimos, son 12 signos, pero son 6 ejes. Efectivamente. Y cuando hemos hablado de Aries, cuando hemos hablado de Mercurio en Aries, eh, por reflejo vamos a hablar también de Mercurio en Libra. Es decir, Mercurio en Aries tiene que aprender cosas de Mercurio en Libra. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Cuando vayamos a hacer todo este viaje, ¿verdad? De Libra a Piscis, todos estos ya lo hemos hablado, pero ahora será como el contrario, será como leerlo desde el otro lado. Vamos allá. Claro, ¿qué le interesa a un Mercurio en Libra? Le interesa todo lo que son las relaciones humanas. ¿Sí? Si a Mercurio en Aries le interesaba ir por su deseo, por su pasión, a Mercurio en Libra le interesa el otro. ¿Sí? Entonces, busca, a través del pensamiento, busca el equilibrar dos, dos lados, ¿sí? El armonizar, Que parecen además diferentes, que parece que son irreconciliables. efectivamente, efectivamente, Felipe, yo que mi hija tiene Mercurio en Libra y la tengo muy observada, ¿no? Y tú la ves a ella y tiene una capacidad impresionante de ponerse en el lugar de este, pero no a nivel emocional, sino a nivel mental, en el sentido de que este es bueno para esto, para lo otro, puede funcionar muy bien con fulanito, con menganita a la hora de hacer un trabajo, este con no sé qué, no sé cuánto, y sabe qué decirle a esa persona y qué decirle a esa persona para, de alguna forma, unir puentes. Entonces, son muy buenos, tú los ves trabajando en grupo y son muy buenos mediando, muy buenos negociando, ¿sí? Porque puede comprender, puede ponerse en los dos lados de la balanza. Esa es la particularidad de Mercurio en Libra, que es muy interesante el cómo son capaces de entender dos cosas que parecen opuestas. ¿Por qué? Sí, Porque entienden la profundidad desde donde habla esta persona y la profundidad desde donde habla la otra. Conocen las mentes diversas y son capaces de reconciliar, son grandes árbitros, son grandes totalmente. diplomáticos, son grandes pacificadores, Sí. negociadores. ¿eh? Y también muy precisos y muy exactos en sus discursos, ¿sí? Es aire, por tanto es objetivo, ¿sí?
Ahí es esa actitud. También hay un tema, bueno, esto dependiendo de la carta natal, volvemos a decir que esto es muy, o sea, esto es muy superficial lo que estaba hablando Felipe y yo, pero sí puede haber una mente muy indecisa. ¿Por qué indecisa? Porque como entiende esta otra postura, siente que cuando se decide por algo, algo está abandonando, ¿sí? Y después dice, debería haber cogido la otra opción, ¿no? Sí, Esto es muy, vamos, esto se ve perfectamente en el cine, ¿no? Oye, ¿qué película vamos a ver? Ahí está y esta, ¿no? Y a lo mejor dice, vale, vamos a ir a esta película. Y cuando sale dice, deberíamos haber ido a la otra, ¿no? O sea, ahí como les cuesta mucho cerrar la puerta a algo concreto. ¿Y por qué? Porque sabe que la otra parte puede sufrir, puede estar en desequilibrio. Entonces puede sentirse indecisa y si hay una persona fuerte mercurial al lado, puede, digamos, decir, pues se hace esto y la persona que está con Mercurio en Libra siempre pues, se encuentra en ese desequilibrio. ¿Mm? sí. Tienen que aprender a reconocer el deseo propio, ¿m? Sin menospreciar los deseos de los demás. Exacto, Te parece fácil decirlo, pero encarnar esto puede ser un tormento. sí, Porque, claro, está sometido o sometida esa persona a no discriminar. O sea, ¿qué hago? Porque este dice vamos a comer chino y este dice vamos a comer mediterráneo. Y están enfrascados en su pelea y yo soy un tercero, ¿verdad? Y digo, "Mm, bueno, podemos hoy ir al chino y mañana vamos al Mediterráneo, pero esta persona no dice dónde quiere comer. eso es. Entonces esto es un tormento para ellos, ¿no? Porque, claro, ¿dónde queda mi deseo? Claro, pero también porque hay una necesidad de paz y de armonía, Claro, ¿sí? pero a veces No le puedes. gustan los conflictos. Claro, pero eso solapa mi deseo. Exacto, Lo que tengo que comprender es que yo soy también Aries. Aunque eso yo no es. esté en Aries, mi Mercurio está enfrente de Aries. Así que yo tengo que tomar esa energía también, ¿vale? Y decir, tú quieres un mediterráneo, tú quieres un chino y yo quiero un italiano. Y como siempre decís vosotros dos, hoy me toca a mí. Eso es. Esto sería como un aprendizaje interesante para un Mercurio en Libra, ¿vale? Sí. Donde de vez en cuando se diera el lujo también de decir y elegir cosas también de manera personal. Ujú. Tal cual. Lo estético, por ejemplo, ¿cómo dicen las cosas los mercurios en Libra? Pues siempre van a buscar buenas palabras, bonitas palabras. Las palabras malsonantes no le gusta nada a un Mercurio en Libra. Las palabrotas, las cosas No, 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 soeces, nada, nada. a no ser que sea un Mercurio Plutón en 8, por ejemplo, ¿eh? Claro, ya, claro, claro. Pero además, el lenguaje es un lenguaje muy estilizado, ¿sí? Sí, Aprenden pronto a hablar y hablar de una forma mm, estética, ¿sí? exacto. Bella. Incluso también podríamos hablar, lo que pasa es que esto sería muy largo, Felipe, de cuál sería el timbre de voz según los signos, ¿sí? Esto sería muy interesante también. Entonces, no solamente es la palabra que utiliza para hablar, sino el timbre de voz que utiliza, que acompaña para que haya paz, armonía, ¿sí? Para que no haya conflictos, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Por ejemplo, los Mercurio en Tauro pueden ser grandes cantantes. Claro, eso es lo que te iba a decir, que una cosa es la manera de decir y de modular y otra cosa es la entonación o el timbre de voz, ¿verdad? Es que eso habría que verlo en casa 2 o en Tauro, incluso en Venus. Entonces Sí, serían diferentes factores, ¿no? Entonces Mercurio lo que se va a hacer es como tener como una melodía. Entonces, efectivamente, Mercurio en Libra tiene una melodía estética, una cosa que suene bonita cuando yo lo diga, aunque te llame una cosa fea, voy a utilizar una palabra bonita para decírtelo y una, ¿verdad? Claro, sí. Metidos a lo Maravilloso, estético. Sí, metidos a lo estético. Bueno, vamos maravilloso. a seguir el periplo por Mercurio en Escorpio, Vámonos Carmen. con Escorpio, ya sabemos que su regente es Plutón, así que nos vamos a encontrar con una mente,
profunda, una mente investigadora y que quiere ir hacia lo más hondo de algún tema, ¿no? No les gustan las cosas superficiales, no les interesa hablar del tiempo, les interesa hablar de algo que sea para su autoconocimiento, para explorar lo que es su psique y después también, digamos, aprender del otro. Esto los hacen grandes psicólogos, grandes psiquiatras, porque quieren saber por qué y para qué tú has dicho esto y no has dicho lo otro, ¿no? Entonces, quizás las personas que tienen Mercurio en Escorpio no hablan mucho, son más reservadas y calladas como los signos de agua, pero porque están dentro, digamos, en ese sí, mirar el por qué y para qué de las cosas, ¿no? Necesitan ir a lo hondo de todo eso. Em, También son mente de detective, son mente de ajedrecista, de estrategas, ¿sí? Que necesita hasta el más pequeño detalle ver qué está pasando ahí y también eh, digamos, van asociando ideas, ahora este ha pensado esto, ha sentido esto, con lo cual el otro, sí, puede ser un poquito maquiavélico, ¿no? Pero tienen esta mente de detective, ¿no? De por qué han pasado esta serie de cosas. Muy Son, poderoso a nivel mental, ojo, ¿eh? Porque, digamos, al ir a lo profundo de las cosas, después pueden llegar a la esencia y también lo que comunican pueden ser muy transformador y también puede ser muy destructivo. O sea, que una persona que tiene Mercurio en Escorpio tiene un gran poder en la palabra que sirve para elevarnos o para hundirnos. lo que siempre va a ser es intenso. Lo que diga un Mercurio en Escorpio o un Mercurio en 8 o un Mercurio en aspecto con Plutón, siempre va a ser algo intenso, de mucho peso emocional. Lo que dicen es como muy hondo, muy profundo. Incluso muchas veces a lo mejor no dicen nada, pero con un gesto o un ademán ya te lo están diciendo todo. O sea, son como expertos en crear atmósferas allí donde van, atmósferas de tensión. Y por supuesto, como tú dices, buenísimos psicólogos, psiquiatras, investigadores, incluso científicos también, ¿eh? Porque son de una mirada muy, muy pertinaz, muy, muy aguda. Son investigadores natos. Un ojo clínico tremendo. Exactamente. Entonces, como tú dices, lo dicho por estos mercurios es como una guadaña, la guadaña de la muerte. O sea, lo que te diga un escorpio te transforma sí o sí. Y como este escorpio se sienta acorralado, porque le estás atacando y se calla, se calla, se calla, te va a dar donde más te duele. Efectivamente. Cuidado con un mercurio en, en En escorpio, Escorpio. porque siempre va a estar como muy agazapado, observando atentamente y como se sienta eso, atacado, va a ir a por ti con su aguijón. ¿Mm? Sí, además que se defienden a extremos, ¿sí? O te Correcto, mato o me mato, por ¿sí? supuesto. O Sí. me inoculo yo el veneno o te lo inoculo a ti. Y después son expertos en decir cosas que no se deben decir. Hmm. Son muy incómodos en ese sentido porque dicen cosas que hacen saltar todas las alarmas de todo el mundo. Entonces son los grandes basureros. Con lo que dicen, toda la mierda sale a la superficie, emerge. Es como que raspan abajo la mierda que hay adherida en el fondo, raspan y entonces sube y flota y se ve. Entonces lo que dice un escorpiano mercurial, cuidado porque no suele ser fácil ni agradable. Claro, pero cuando se están en un estado de conciencia más avanzado, son personas que nos ayudan a autotransformarnos, ¿sí? Absolutamente, eso, claro, Y, es. y hacer Sí, ese proceso de vaciado de creencias, de ideas que ya tienen que ser de alguna forma trascendidas, ¿no? Y para esto un Mercurio en Escorpio es buenísimo porque nos lleva a la esencia de claro. algo.
Claro, tomar a Tauro en esa cosa pragmática, útil, necesaria, ¿verdad? Y decir lo que es necesario, pero en el Eso es, momento necesario, no cuando a ti se te antoje, porque Escorpio también es un poquito antojadizo en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sujeto a un mundo de subjetividad emocional, donde muchas veces no es capaz de templarse. Así que tiene que tomar un poquito clases con Tauro, que se templa muy bien, que se para, ¿verdad? total. Vamos con Sagitario, ¿te parece? Vámonos con mi Mercurio. Que bueno, ya la sonrisa es algo típico de un Mercurio en Sagitario, ¿no? Porque una de las cosas que más nos gusta es hablar del universo, de pensamientos que están más allá de todo lo que sea práctico, de todo lo que sea cotidiano, ¿no? Nos gusta hablar de filosofía, de astrología, nos sentimos ahí felices y contentos, ¿no? Tenemos, digamos, los Mercurios en Sagitario tienen una visión futurista. Digamos, con esa flecha podemos apuntar a un pensamiento que no está ni en el pasado ni en el presente, sino que está más allá de nuestra frontera, ¿no? Entonces podemos como visionar algo que está por venir, aunque todavía no ha llegado, pero algo que está por venir, ¿no? Esa fecha siempre está en el aire. Todavía no ha llegado al objetivo, pero sí se puede visionar. Es un pensamiento intuitivo, ¿sí? Y subjetivo. Acordaros de que los signos de fuego tienen esto, ¿sí? Entonces es una mente viva, es una mente que le preocupa mucho todas esas cuestiones filosóficas de quién soy yo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿sí? Estas cuestiones existencialistas es algo que les motiva, les inspira, eh, que ocupan gran parte de su pensamiento. Su pensamiento está más en lo abstracto, en lo filosófico, que en lo cotidiano, ¿no? También tienen una cosa que es que ven lo global y no tanto el detalle. El detalle es algo más que tiene que ver con el opuesto complementario que es Géminis, ¿sí? Que muchas veces nos viene muy bien el autocuestionarnos, ¿sí? Esa información que nos trae Géminis para que haya una renovación de las creencias, porque si no puede ser un pensamiento muy dogmático, ¿sí? Y, y aunque sea un signo mutable, pero se puede quedar muy atrapado en su dogma. Sí, Es, esto me parece que es importante pararnos un ratito aquí y ver el juego que hay entre Mercurio de Géminis y Júpiter de Sagitario, que es el mismo eje. Cómo Mercurio se puede flexibilizar muchísimo y abrir muchísimo y perderse en esa apertura, y cómo Júpiter se puede rigidizar, se puede fijar en un dogma y no salir de ahí. efectivamente, Y creer que sienta cátedra todo el rato, ¿no? O que esa sea, es que la verdad, exactamente, la verdad. Júpiter en su, o sea, Mercurio en Júpiter, Mercurio en Sagitario, perdón, en casa 9 o en aspecto con Júpiter, puede rigidizarse mucho. Sí, y también una de las cosas que le ocupa el pensamiento es lo que es la expansión de la conciencia, ¿sí? Le gusta un buen debate, ¿sí? Todo lo que Tertuliano. sea, claro, todo lo que sea compartir, aprender y enseñar, ¿sí? Pues es una maravilla es donde se sienten vivos y felices, ¿no? También el pensamiento de una persona con Mercurio en Sagitario está más en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es más intuitivo que otra cosa. Y sobre todo, y esto para mí es clave, ¿sí? Busca el sentido de las cosas, el sentido del por qué y para qué suceden esto y qué puedo yo aprender de esto que está sucediendo, ¿no? Y, y esto le ayuda a, sí, a aprender, a integrar esa experiencia, ¿sí? Y después, pues, bueno, pues hay un pensamiento que viene más de la sabiduría interna gracias a ese aprendizaje de la experiencia y del conocimiento, ¿sí? Eh,
Y por eso aportan también una visión más futurista, ¿sí? Porque viene de un pensamiento procesado, integrado y Eso. sintetizado. Mm, Sí, esto es interesante porque, claro, ya estamos en la casa 9, ¿no? De alguna manera hemos hecho un recorrido ya bastante importante. Entonces, este Mercurio viene cargado del fuego de Aries, de la perseverancia de Tauro, de la agilidad y versatilidad de Géminis, de todos los signos, ¿no? Entonces, este Mercurio ya está muy maduro, es muy cultivado y le encantan los grandes temas, debatir grandes temas, por el gusto simplemente de seguir aprendiendo y mostrando pues toda esa flecha que tú dices del sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son grandes preguntas de Mercurio en, en Sagitario, ¿verdad? Son grandes oradores de grandes verdades y siempre en el ir más allá. ¿Eh? Hemos llegado hasta aquí, pero oye, seguro que hay más allá. Venga, vamos a seguir explorando, vamos a seguir explorando. Un Mercurio en casa 9 quiere explorar todo el rato. Mercurio en Sagitario está todo el rato en la apertura de yo conozco esto, pero quiero más. Es como insaciable, digamos. Puede también convertirse en un poquito, ¿cómo se dice? El que come mucho, con gula. Puede tener sí, gula de saber, de sí. sabiduría. Sí, sí, además que es algo que es constante y es la fuente también de inspiración. También hay que decir una cosa, que las personas con Mercurio en Sagitario o Mercurio nuevo con Júpiter son aptas para aprender otros idiomas, Y ¿sí? eso, Porque además les interesa muchísimo la conexión con otras culturas, con el extranjero, y puede ser que sea eso algo que les motive mucho a aprender otros idiomas para poder ampliar esa mente, para poder ampliar también lo que es su mundo, ¿sí? El viaje, ese viaje. totalmente. Vamos a seguir con Mercurio Capricornio. Bueno, ya aquí hay otro Pero más ritmo formales, más formales. más formal, ¿sí? Ya estamos con tierra y por lo tanto los asuntos prácticos, concretos, van a predominar aquí. Las personas con un Mercurio en Capricornio son muy hábiles a la hora de organizar, a la hora de saber de tiempos. Un Mercurio en Capricornio sabe de tiempos, qué se puede hacer a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, pero sabiendo que hay un objetivo final, ¿sí? Sabiendo que para alcanzar lo que ellos quieren necesitan disciplina y disciplinar su mente, ¿sí? Ahí esto es muy interesante. Eh, es un pensamiento metódico, es metódico, ¿sí? Persistente, resistente, eh, infatigable, yo diría, para hasta conseguir su objetivo. Pero sí es verdad, por lo menos esta es mi experiencia, ¿eh? Os digo, que pueden llegar a ser un poco pesimistas, un poco Mm. negativos, porque como están muy conectados a la realidad, a lo que se puede, a lo que no se puede, a ese principio de realidad que nos dice Capricornio, Saturno, eh, pueden sentir que hay muchas trabas en el camino, ¿sí? Y algunas veces se desmoralizan un poquito de esto, no lo voy a conseguir, pero aún así insisten, ¿sí? Son buenísimos en eso, son corredores de fondo, ¿sí? Sí, algo que has dicho importante, ¿no? Son metódicos como todos los mercurios en tierra, por supuesto, cada uno con su particularidad específica, pero yo diría que sobre todo son estratégicos. Lo que dicen está siempre al servicio de una idea mayor. ¿Eh? Saben esperar, como tú has dicho también, saben esperar cuándo decir las cosas, no cuando yo quiero decirlas, sino cuando es pertinente decirlas para un bien mayor, porque Capricornio, Mercurio en Capricornio, es muy adulto, es muy maduro, y si está muy centrado, tiene la capacidad de decir en el momento acertado. De aquí lo que tú dices en el sentido de ser un poco pesimista, efectivamente cuando este Mercurio está un poco deteriorado o tiene muchos miedos, suele casi siempre justificar mucho con que no se puede hacer, entonces mejor no hacerlo, o mejor no decir esto porque entonces tal. Son muy estratégicos, pero claro,
todo lo que vamos diciendo de Mercurio siempre va a determinar si este Mercurio, o sea, va a estar determinado si este Mercurio está centrado o no está centrado, si ha podido desplegarse en su esplendor o no, ¿verdad? Entonces, un Claro, Mercurio, pueden llegar a ser muy rígidos eso es, porque no han integrado cáncer, ¿sí? Que es exacto, opuesto complementario, ¿sí? eso es. No ven el objetivo puro y duro, pero ¿dónde están los sentimientos? Claro, se ponen secos, se seca, es un Mercurio seco, porque dice las cosas que a lo mejor son muy importantes, pero como las dice desde ese lugar. Ahora, un Mercurio en Capricornio ya habiendo asumido e integrado la energía canceriana, pues imagínate, ¿no? Ese sostén de lo dicho, muy afectivo, muy realista y además que me ayuda a seguir hacia adelante. Eso es. Claro, eso es que esto es el arte, ¿no? El arte de ser lo que somos. Exacto, sí, También pero puede ser la sensación también de que este Mercurio parezca más viejo de lo que parece. Imagínate un Mercurio en Capricornio con un niño de 7 años, ¿no? Que habla que parece que es un viejito, ¿verdad? Con esa cosa ahí solemne y muy sobrio, ¿no? Lo que dice, como si fuera un viejito dando consejos, ¿no? sí, 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 los niños viejos, como nosotros decimos aquí en Cádiz. Este niño tiene en la barriga un viejo. Sí. Decimos. Pues sería ese Mercurio en Capricornio. Sí, 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 sí. Sí. Y muy exactos en lo que dicen. Eso sí. Sí, otra cosa que les pasa a los Mercurios en Capricornio es que nunca tú vas a saber qué es lo que piensan de verdad. Porque su rictus físico puede ser que estén como muy templados, muy centrados físicamente, pero por dentro a lo mejor no, pero nadie lo sabe. Porque como lo que va a prevalecer es la imagen de lo que yo digo, la imagen social de lo que digo, el estar templado a nivel de imagen física es muy importante. Entonces nunca voy a saber cómo está realmente, aunque diga una cosa o diga la otra. Total, tal cual. ¿Continuamos? Venga, vámonos con Mercurio en Acuario. Ya estamos en los transpersonales. Acuario y Piscis son dos signos transpersonales, con lo cual la mente va a estar más enfocada en una visión de conjunto que engloba a todo un colectivo, ¿sí? Para mí, los Mercurios en Acuario, algunos tienen mucho de pensadores utópicos, porque ven el mundo desde una visión suya idealista, ¿no? De cómo debería de ser el mundo, cómo deberíamos de comportarnos socialmente, cómo deberíamos de vivir los unos con los otros. Y también quiero recordar que es aire y que es fijo, o sea que también son objetivos, pero también pueden llegar a ser muy rígidos en sus opiniones, en su visión del mundo, ¿no? También tienen ideas como muy abstractas, muy expansivas. De alguna forma, tiene puntos en común con Sagitario, ¿sí? Que también los dos signos son signos de libres pensadores. Digamos que no hay barreras en el pensamiento. Son muy intelectuales, inteligentes, por supuesto, porque pueden comprender una simbología o pueden abstraerse de una realidad muy concreta e integrar bueno, Urano, el cielo, ¿no? Sí, entonces el pensamiento, son personas que son bastante inteligentes, ¿no? Y que también el pensamiento está más en lo evolutivo de nosotros como sociedad, no tanto en el yo individual que sería Leo, ¿sí? Sino como en ese avance social, en qué puedo yo aportar a esa sociedad, ¿no? Entonces suelen tener pensamientos humanísticos, holísticos, ¿sí? En el cual pueda reunir a todo el engranaje humano. Buscan también un nuevo paradigma, quieren diferenciarse del resto, ¿sí? Quieren también desestructurar el pensamiento convencional y tradicional y hacia una nueva visión, un futuro que a lo mejor pues, todavía no ha llegado. Sí, son muy creativos, Carmen. Los También, en Acuario son muy imaginativos, creativos.
contemporáneos, vanguardistas, dicen cosas que no se entienden a la primera porque son demasiado evolucionadas, ¿no? Son personas muy intelectuales. Pueden ser inventores, por ejemplo, ¿eh? Son también muy buenos para diseñar cosas que sean muy prácticas. Son grandes filósofos también, pero muy revolucionarios. Mercurio en Acuario lo que quiere es elevarnos más allá de donde estamos a nivel consciente. Siempre cuando habla un acuariano, un Mercurio en Acuario, vamos a escuchar que algo se nos abre nuevo y puede darnos mucho susto lo que dicen, porque son cosas como muy variopintas, como muy segmentadas, como sin mucha unidad, pero al paso del tiempo vemos que tenía mucha razón esa persona en lo que decía. ¿Por qué? Porque normalmente lo que dicen, todas las mentes no están preparadas para entender lo que dice un Mercurio en Acuario, ¿vale? Entonces, claro, Sí, son mentes como espasmódicas. Les viene la información de repente, como un rayo, les baja la información. Pueden canalizar muy bien, ¿eh? Y entonces, pues son como un poco marcianos. Son sí. los perros verdes del sistema. Sí, porque nos trae un pensamiento diferente, con el cual no sabemos todavía cómo lidiar con ese pensamiento. Aquí hay un tema que para mí es importante y es que aparte de integrar a Leo, también ese pensamiento, esa mente acuariana tendría que haber integrado al eje Tauro-Escorpio, porque es la cruz fija, ¿no? Entonces, una persona con un Mercurio en Acuario puede disociarse mucho de toda la parte emocional si no tiene bien integrado a Escorpio, ¿sí? En su carta, ¿no? Y también puede disociarse mucho de su cuerpo si no tiene bien integrado a Tauro, ¿no? Entonces esto es importante para que ese pensamiento esté más en coherencia cielo-tierra, cielo-cuerpo, porque estamos encarnados en cuerpo y algunas veces el Mercurio en Acuario se le olvida completamente que tiene unas necesidades físicas, emocionales, ¿sí? Está más Sí, en... se le puede olvidar que tiene cuerpo y que tiene singularidad. Entonces está muy tomado por la comunidad, está muy tomado por el pensamiento, digamos, de la sociedad. Puede ser un gran canalizador de ideas sociales, ¿no? Y olvidarse un poco también de la necesidad personal que esa persona, o sea, que pueda tener. Así más o menos creo que va la Sí, cosa. sí. Al ser transpersonal es complejo Sí. canalizar todo Tiene eso. que abrirse al vacío creador todo el rato. Sí, Es una mente que funciona de una manera muy diferente, a un ritmo muy diferente a todas una los demás. vibración muy alta, pim, 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 Sí. pim, pim, muy Es alta. continuo. Mm, Por ejemplo, un Mercurio en Acuario no le pidas que memorice algo muy largo o que tenga conversaciones de una coherencia muy larga en el tiempo. Necesita siempre como segmentarlo, necesita ir por partes o pasar de una parte a otra y después regresar. Es decir, necesita un ritmo muy diferente al de Capricornio. sí, totalmente. Bien, y ya nos vamos con el último signo, que es Vaya. Mercurio en Piscis. Agua, subjetivo, intuitivo, reservado, íntimo, sensible, vulnerable, imaginativo. Un pensamiento que puede ser un tanto desordenado, ¿verdad? Si no tiene integrado Virgo. ¿Sí? Está más en el mundo, eso es, su Se mundo puede perder. ahí, en su fantasía, en su mundo ideal. Pero te puede decir, Carmen, Mm, cuando yo vaya a tu casa mañana, te tengo que llevar el libro que me pediste de los pájaros. Oye, que he visto un pájaro en el parque y ya se olvida del Ya libro. está, Va- Se se va a fue. otro lado, a otro lado. Entonces funciona de esa manera laberíntica, que es muy poética, pero que para los demás puede ser muy desordenada. Claro, esos son los que se les olvidan las llaves. También Mercurio con Neptuno, ¿sí? O Mercurio en casa 12, ¿sí? Lo que es la parte práctica y tangible, pues la llevan regular, porque están más en su, en sí, en su mundo de ensoñación, muchas veces,
que en lo práctico, ¿no? Y se deja la cartera aquí y después se harta de buscarla. O sea, Pues esto, les puede pasar algo también interesante, que es lo que esto abunda más, y es el que se ponen muy científicos. sí, ¿Por se qué? van al otro polo. Sí, porque soy tan resonante con todo, mi mente resuena con todo tanto, siento todo tanto que me voy justamente al lado, o sea, me voy justamente a Virgo y me pongo con un Mercurio muy científico, muy cartesiano, muy lógico, ¿eh? Muy racional. Y entonces todo lo demás, todas mis sensaciones, todos mis sentimientos, todas mis ideas locas o poéticas o artísticas, las aparto, las rechazo. Ujú. Sí, ya sabemos que Piscis son los dos pececitos. Uno va para allá y el otro va para acá. ¿Sí? Entonces podemos como estar muy polarizados, ¿sí? En esto. Depende de, claro, de lo bien que tengamos integrado el eje Piscis-Virgo. También puede haber en algunas ocasiones una inestabilidad mental, ¿sí? De como que no tiene claridad a la hora de expresar, de pensar y tú veas que la persona está como perdida, ¿no? Mm, pero también te encuentras a los grandes canalizadores, ¿sí? A aquellas personas que captan del inconsciente colectivo de otras dimensiones información, ¿sí? Y la verbalizan, la canalizan. Date cuenta que ellos aprenden por osmosis, como todos los, sobre todo cáncer y Virgo, aprenden porque absorben, ¿sí? La información, absorben lo que sienten el entorno, ¿sí? Sobre todo Piscis se simbiotiza con ese pensamiento que no sabe si es suyo o si es del otro, ¿sí? Porque hay esa simbiosis. También son personas muy artistas, Felipe, ¿sí? Grandes músicos, eh, Poetas, cineastas, poetas. poetas, ¿sí? Grandes artistas. ¿Por qué? Porque su forma de comunicar a lo mejor no es la palabra, ¿sí? Sino es una obra artística. Y a través de esa obra tú conoces a esa persona. Sí, son muy buenos para bajar imágenes. Son también muy buenos fotógrafos, poetas, dramaturgos, canalizadores, como tú has dicho también. Son personas que si están muy centradas son capaces de traer contenido inefable, espiritualizado al máximo, pero como no, puede pasar esto que te he dicho, ¿no? Que se vayan mucho a Virgo, que se pongan muy racionales y huyan de todo lo sensible. ¿Por qué? Porque les asusta, porque es demasiado grande. Imagínate, ¿no? Mercurio en casa 12, en Piscis o en conexión con Neptuno, lo que tiene es una facilidad para acceder a otros mundos. Y eso, según la carta global, vamos a poder, si hay acceso, o sea, vamos a poder ver si tiene acceso o no. Como tengo una polaridad neptuniana con muchísimo aire o muchísima tierra, pues seguramente se ponga inverso, esta polaridad neptuniana se ponga inversa y este Mercurio, pues lo que quiera buscar sean cosas que yo pueda hablar de ellas, atestiguarlas, ¿no? Como esto es así. Pero un Mercurio en Piscis no puede atestiguar que eso sea así. Más allá de la sensación, ¿verdad?, que Claro. tiene. Sí, también pueden ser portavoces de todo lo que es un linaje Y familiar. lo no dicho en mi familia. Eso es un tema, ¿eh? Sí, porque son los secretos a nivel sistémico. Desde la Efectivamente. astrogenealogía vamos a ver pues, que ha habido muchos secretos que no se han podido decir o personas que no tuvieron el permiso para hablar o para expresarse, Mm. todo eso. También O para la tienen, sensibilidad. Dime. claro, tienen como telepatía, Felipe. Sí, son clarividentes, pueden ser clarividentes perfectamente. Y como digo, claro, un poeta lo que está haciendo es escuchar la llamada del deseo de la sociedad a nivel de arquetipos. Entonces, tiene una antena y es capaz de bajar esa información. Urano también lo hace de otra manera, ¿verdad? Porque Mercurio, o sea, Urano, quiero decir, Mercurio en Acuario, lo hace pero diferente a Mercurio en Piscis, porque Mercurio en Piscis es el arpa, Es todo. Es el ladrón, es el mago. claro, claro.
es todo, reúne todo. Mm, Sí, qué pero es interesante. más sutil, es un Mercurio más sutil. El Mercurio de Acuario es más relámpago. Mm, En ese sentido es más vanguardista, ¿no? El Mercurio en Acuario y el mm, Mercurio en Piscis es más no dual. mm. Un Mercurio en Acuario también puede tener una mente muy nerviosa, ¿sí? Por esa electricidad. Claro, sobre todo es por eso, ¿no? Es por la capacidad de integrar o de encarnar esa energía. Mm, qué Y bonito. en Piscis pasa eso, ¿no? Porque si yo tengo Mercurio en Piscis y no tengo el cuerpo hecho a esas sensaciones, que son abstracciones puras, si yo no soy capaz de permitir que eso me atraviese, yo no voy a hacer, no voy a hacer otra cosa sino que cerrarme a eso Claro. y no escuchar eso y darle una razón a eso. Entonces voy a huir de eso. Y también la forma de comunicar de ello es como circular, no es algo directo, ¿sí? Bueno, No, lo que nos sino está pasando ahora mismo a nosotros dos es eso, que ves que vamos y venimos, que tal cual, ¿eh? somos tomados por las energías de... Tomados por Piscis. Claro, claro, porque lo que decimos tiene un sentido contextual. O sea, Mercurio va a estar en una casa, va a estar en un signo, va a estar en conexión con otros planetas, pero después Mercurio va a ser tocado por los tránsitos planetarios actualizados. Entonces, pues ahora mismo, ¿cómo tenemos Mercurio? ¿Dónde está Mercurio, no? Qué bueno. Bueno, pues muy bien, me ha encantado. Espero Bueno, que a los demás, a los que nos escuchen, pues les gusten también. bueno, Y pues ahí queda. seguiremos explorando astrología los dos, os lo digo a las personas que nos escuchan por si os apetece seguir explorando con nosotros todo esto, pues sería genial que nos dieran un like, que compartieran nuestros vídeos, que te suscribieras al canal de Felipe, o el mío también, y nosotros encantados de acompañar y de compartir con vosotros todo esto que nos fascina y nos alucina a los dos. Y bueno, agradecer a Felipe siempre todo ese amor que pone en el compartir, toda esa luz. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Me encanta escucharte, aprendo muchísimo contigo. Y bueno, y espero que a los demás les hayan gustado. Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias sobre todo a ti. Un placer, Carmen. Vamos a seguir compartiendo a medida de los propios deseos, de escuchar la llamada, ¿no? Y a ver con qué nos encontramos en la siguiente reunión. Exactamente. Hasta pronto. Chao. Adiós.